Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... No, don Lorenzo, ¿por qué va usted de luto? ¿Pero qué ha pasado este fin de semana? Desde luego han pasado cosas muy graves, ¿eh? Es para ir de luto, pero en fin, espero que no sea nada familiar ni cosa parecida. No, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Afortunadamente no, afortunadamente nada familiar. Pero madre mía, si decimos normalmente que los fines de semana pasan cosas, en esta ocasión ya no solo ha sido en fin de semana, es que prácticamente en horas. Si el sábado en el Gran Reseteo hablábamos y comentábamos que en ese momento pues estaba luchando para intentar defender Damasco, el gobierno sirio, con Irán y Rusia, pues a las pocas horas prácticamente estábamos cenando el sábado y conociendo no solo la caída de Damasco, sino primero la desaparición de Bashar al-Assad y posteriormente pues ya hemos sabido que está en Rusia, ¿no? Buenas noches, don César, por decir algo, en esta semana en la que La Voz afronta sus últimos programas antes del parón navideño y después de un fin de semana también, como digo, en el que se ha producido la caída del gobierno sirio de Bashar al-Assad. Quizás lo más sorprendente ha sido la rapidez. Hablamos largo y tendido el sábado en el Gran Reseteo, en esa cita por la actualidad geopolítica de los fines de semana sobre esa historia de Siria, sobre esa injerencia extranjera. Decíamos hace prácticamente tan solo 48 horas que Damasco estaba en plena batalla y que podría caer gracias a la presión de los yihadistas del ISIS, hoy vestidos de rebeldes demócratas, con su nueva marca HTS, armados, apoyados y financiados por la OTAN, por los saudíes, por los catarís, en una operación dirigida por los turcos, adelantada por Estados Unidos e Israel. Ahora mismo Netanyahu se está frotando las manos, se ha comprado unos cuantos mapas, tiene un bolígrafo rojo y está viendo a ver con cuánta parte o con qué parte de Siria se va a quedar. Lo de los Altos del Golán va a ser una broma, están ya directamente actuando sobre el terreno y ocupando. Ahora mismo eso es una merienda de negros, señores. Lo sorprendente, como digo, ha sido la rápida caída del gobierno, que estaba siendo defendido por tropas rusas e iraníes, que contra la mayoría de los pronósticos no han podido o no han querido, y aquí abro ya la primera puerta, evitar esa toma de Damasco. Esto ha provocado que numerosos analistas apunten a la posibilidad de que exista algún tipo de pacto entre Moscú, Washington y Teherán para hacer un cambio de cromos con Ucrania como telón de fondo. Ahora vamos a analizar algunas declaraciones de Trump que van un poco en este sentido, aunque en mi opinión también habría que añadir a este cóctel el evidente componente de traición interna por parte de unos generales que pueden haber sido incluso comprados, motivando una traición del ejército sirio para hacer caer a un Bashar al-Assad que ha obtenido asilo en Rusia. Yo creo que tenemos todos los ingredientes, don César, sobre la mesa. Sí, yo creo que están todas. Hombre, aquí es evidente que Rusia ha decidido que no se involucraba más. O sea, aquí no hay más vuelta de hoja. Hombre, el comentario de Trump es para decirle, mire, el problema no ha sido que Putin no haya querido defenderlo. El problema son los terroristas islámicos que está respaldando la OTAN en esa parte del mundo. O sea, esa es la realidad. Pero bueno, el otro, así como diciendo, ha caído porque Putin no lo ha apoyado. Hombre, es que es algo verdaderamente tremendo, ¿no? Fíjese, don César, si hubiera resistido el gobierno sirio con la ayuda de Irán y Rusia 1 o 2 semanas y luego posteriormente hubiera caído el gobierno sirio, esto se habría interpretado como una derrota, evidentemente, de Irán y de Rusia contra los yihadistas, contra los turcos, contra esta amalgama de grupos todos patrocinados por la OTAN. De esta manera, parece que no han querido llegar al final del proceso, insisto, o bien porque han preferido
mantener sus otros dos frentes, en el caso de Irán, evidentemente, pues ese Sí. frente con Israel, y en el caso de Rusia, el frente ucraniano, o que pueda haber existido un pacto. Esto lo vamos a saber relativamente pronto, porque a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses, sobre todo cuando llegue Trump, podremos tener más información al respecto. Que tú te quedas con Siria, yo me quedo con Ucrania. O sea, esa es una cosa que se está hablando, habría que verla. En cualquier caso, lo que es impresionante es el descaro criminal de Netanyahu, Eso que es le impresionante. faltó tiempo para salir y decir que había caído gracias a él. O sea, es algo de verdad. Lo de este hombre ha enloquecido, ¿eh? O sea, es algo... Yo creo que ya venía loco de serie este. Sí, seguramente venía loco de serie, pero ahora... Bueno, y luego, y ya lo que me mata es la gente que justifica cualquier cosa que hace Netanyahu, ¿no? Netanyahu tiene dos hijos que, por supuesto, no han ido a la guerra. Uno está en Miami divinamente y el otro está en Londres. Y puse algún comentario en el sentido de este tipo está mandando a la gente a combatir y tiene un hijo en Londres y otro en Miami. Y ha habido algún tonto que pone, hombre, ya perdí un hermano, ¿no querrá usted que pierda más familiares? Y tú dices, ¿qué pasa? Que todos los que están yendo a morir en Gaza o en otros sitios, esos no han perdido un familiar en su vida. O sea, es de verdad, desde luego lo de Netanyahu es gravísimo. Es gravísimo lo de la comunidad internacional con Netanyahu. Pero ya los hinchas y los fans de Netanyahu, bueno, yo no sé si son malvados, si son retrasados mentales o si unen las dos cualidades. Son fanáticos. Es algo por demás. Son fanáticos. Es tremendo. O sea, de corte sectario, cero espíritu crítico. Es que sale violando a un niño en televisión y lo justifican. O sea, es algo verdaderamente para echarse a temblar el grado de estupidez al que puede llegar la gente. Un pensamiento sectario, es un pensamiento sectario de libro. A muchos solo les hace falta que les entreguen una túnica y acabarán entregando, si se lo piden, a sus hijas en sacrificio. Es que lamentablemente es así. Y hay muchos temas que progresivamente, según va avanzando el tiempo, generan más, ¿no?, ese tipo de pensamiento sectario. El cambio climático lo hemos hablado en alguna ocasión, pero con respecto al Estado de Israel, la gente confunde además la religión con el gobierno y luego la interpretación torticera de la misma, ¿no? Y tenemos a muchos pues cerrando los ojos, como decíamos el sábado, con las masacres continuas de cristianos, y estoy hablando de pastores cristianos en Estados Unidos que, a pesar de eso, pues no solo alaban lo que está pasando en Siria, sino que también alaban a Netanyahu, ¿no? Olvidándose. Pero es algo tremendo. Es decir, vamos a ver. Se produce un ataque de Hamás en Israel y te provoca horror. Perfecto, correcto. Es lo adecuado. O sea, tiene una reacción que es lógica ante un ataque de ese tipo. Luego ya analizaremos cómo se ha producido, por qué se ha producido, pero la reacción de horror es lógica y es natural. Exterminan en masa a los cristianos en Oriente Medio y no mueves un dedo y no dices una palabra. Es más, la COPE, por ejemplo, este fin de semana, aplaudiendo la caída de Al-Assad. Dices, pero bueno, pero ¿en qué mundo vivimos? O sea, la muerte de un israelí es infinitamente mayor y es un drama más grave que la muerte de un cristiano de Oriente Medio. Pero ¿a qué grado de degradación moral estamos llegando? También hablamos el sábado un poco, ¿no?, de cómo, además, la estrategia es demonizas al gobernante de turno, que evidentemente pues tiene sus luces y sus sombras, pero solo ves las sombras. Además, todos los atentados o todos los ataques de falsa bandera, especialmente dos con ataques químicos, hacen que le cuelgues la etiqueta de carnicero, y a partir de ahí todo lo que venga después es bueno. Y ya está, y esa es la idea, y es repetirlo hasta la saciedad, y tenemos a gobernantes haciéndolo, y luego pues no solo las fuerzas mediáticas, como las denomina usted, sino también pues las personas que están en sus casas y que algunos de ellos, insisto, tienen pensamiento absolutamente sectario. Las agencias de información del Kremlin indicaban a última hora de ayer ya que el presidente sirio y varios miembros de su familia habían sido recibidos por las autoridades del país, poniendo fin a esos rumores que apuntaban incluso a la muerte de Al-Assad. Siempre que sucede algún hecho de este tipo, vemos a determinadas cuentas en redes sociales afirmando que no tienen ninguna duda y que de hecho tienen pruebas, pero que no nos las van a enseñar, de que determinada persona ha muerto. Pues en este caso vemos una vez más cómo es desinformación puro y duro. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
se habla de la renuncia de Al-Assad a la presidencia, lo cual pues también es algo relativamente extraño, ¿no? Porque renuncias a la presidencia y abandonas el país cuando has sido ahí la punta de lanza, ya has puesto la pie en pared, ya has aguantado primaveras árabes de por medio y ahora de repente, ¿no? Pues sales corriendo, dando además instrucciones, decía el Ministerio de Exteriores ruso, para llevar a cabo una transferencia de poder de manera pacífica, lo cual es aún más raro, lo cual es aún más extraño. Bueno, yo entiendo vamos a ver, suena raro, pero tiene cierta lógica. Tiene cierta lógica en el sentido de evitar que aquí, con eso de que supuestamente no hay una transferencia de poder pacífico, empiecen a degollar a la gente por las calles. Porque, claro, el Jolines el Al-Jolines que ha llegado ahora al poder en Siria, se da la circunstancia de que es un tío por el que Estados Unidos ofrecía 10 millones de dólares. Entonces, vamos a ver, ya el personaje es un personaje muy turbio, es decir, no sería el primer caso de agente americano infiltrado en servicios de terroristas. Hay un caso muy conocido, que es el caso de Charles Heller, que es un personaje cuya novia en un momento determinado secuestran y asesinan. Y entonces él concibe la idea de vengar a su novia, etcétera, recibe hasta un entrenamiento de la CIA para que pueda ir a donde está el terrorista que la ha matado, y resulta que el terrorista era un agente de la CIA, infiltrado dentro de las redes de terrorismo del otro lado del telón de acero. Hay algunos ejemplos varios, ¿no? Hay muchos ejemplos. De líderes británicos, también de personas británicas, infiltradas en la cúpula de organizaciones yihadistas. El propio líder, ¿no? Al-Jolani, Abu Muhammad Al-Jolani o Al-Jolani sería, ¿no? Con la J, ¿cómo lo diríamos en España? También J, ¿no? Yo creo que es Al-Jolani en este caso, ¿no? Sí. Abu Muhammad Al-Jolani, que es el líder de este grupo, del grupo HTS, que es una escisión del ISIS. Se habla mucho del Frente al-Nusra, pero fundamentalmente es ISIS. Frente al-Nusra también era ISIS. Y este, pues, es un tipo que creció a los pechos de Al-Zarqawi, que, como también comentamos en el programa del sábado, quien quiera ampliaciones sobre todo esto, en cesarvidal.tv, en el Gran Reseteo, dimos muchas fuentes. Y ese Al-Zarqawi, famoso por ser el sucesor de Osama Bin Laden, que según agentes de inteligencia norteamericanas, en concreto según Wayne Madsen, pues fue una marioneta dirigida por la CIA desde el minuto 1, con lo cual, si este tipo del que estamos hablando ahora pues es uno de sus principales pupilos, no nos debería sorprender que realmente estén compartiendo determinados intereses. Cuando se habla de la transferencia de poder de manera pacífica, es posible que a lo mejor se pueda evitar algún tipo o que lo podamos ver, ¿no? Esos vídeos en los cuales se degolla gente, pero en estos momentos yihadistas y mercenarios armados y pagados por Occidente, junto con los opositores sirios, están ya comenzando una purga, aprovechando el colapso en el poder central. Van a acabar con los restos de los chiitas que queden por allí, con los militares a quienes consideren culpables de delitos. Por mucho que nos digan lo contrario, van a dejar un cristiano. No. Es decir, el Jolines ya estaba diciendo al inicio que, bueno, que van a respetar a las minorías, pero que, por supuesto, las minorías no van a poder ocupar cargos públicos. Por supuesto, las minorías van a ser ciudadanos de segunda y, por supuesto, las minorías que no practiquen públicamente su fe, y además tendrán que pagar un impuesto. Es decir, vamos a ver, Siria ha pasado de tener una población cristiana del 10%, que no era poco en un país musulmán, en Oriente Medio, sí. Y ahora mismo tenía menos del 2%. Sí. El tema de la población de Siria es complicado porque oficialmente tienen 22 millones de habitantes, pero claro, ha habido muchos éxodos. El dato que dábamos el sábado, según las organizaciones cristianas, es que del 1,5 millones de cristianos que había antes de que empezara esta ofensiva contra Siria, no la de la última semana, sino desde la etapa de la primavera árabe, pues ahora quedarían menos de 100.000. 100.000 que van a ser perseguidos y va a haber un apartheid claramente, ¿no? Por mucho que nos digan lo contrario, los golpistas no tienen ni intención ni capacidad para ocupar todo el territorio de un país de casi 200.000 kilómetros cuadrados. Y lo que van a hacer es repartirlo. Se está repartiendo ya el norte para Turquía. Vamos a ver, en el norte, Estados Unidos, la zona agrícola
y la zona petrolera la tienen ocupada desde hace años. Pero sobre todo ahora la del noreste, sí. Exactamente, pero Sí. ahora se va a quedar con un trozo Turquía mayor del que Sí, tenía eso es. y Israel ya ha entrado. O sea, vamos a ver, hay un acuerdo de alto el fuego desde el año 1974 entre Israel y Siria, que Israel se ha pasado por el arco del triunfo, pero vamos, siempre que ha querido. Pero es que ahora están decididos a que van a ampliar el territorio que tienen ocupado de Siria, ya no solo los altos del Golán. Y por cierto, Netanyahu ha salido inmediatamente diciendo que el acuerdo de 1974 ya no está en vigor. Sí, ya no está en Con vigor. lo cual, supongo que se van a extender hasta donde quieran. Han ocupado Quneitra, Eso o sea es. que pueden llegar hasta donde quieran. Bueno, en las últimas horas, los últimos minutos, prácticamente la prensa israelí está dando noticias de esos avances. Están avanzando. Siria, pues en la zona sur, sería esa parte, zona sur-oeste, donde Israel estaría tomando posiciones. En la zona del norte, del noroeste, estaría Turquía, sobre todo. En la zona del noreste estaría Estados Unidos. Fíjense, estos son los de la democracia, ¿verdad? Sí. Por cierto, que todos aquellos... Bueno, y van a masacrar a todos los kurdos, que haya por ahí también, ¿no? Para todos aquellos que duden de la alianza estratégica de los yihadistas del ISIS con el gobierno de Netanyahu, la propia prensa israelí, esta mañana he estado leyendo algunos de los medios, destacaba en las últimas horas cómo estos denominados rebeldes sirios, denominados por la propaganda occidental, decían querer forjar una amistad con Israel para derrotar a Hezbollah. La abyección llega hasta tal punto que el periódico Times of Israel publicaba un reportaje recogiendo declaraciones de algunos de los golpistas de la zona de Idlib, de esta zona del noroeste de la que estábamos hablando, que es donde tenían la base de operaciones estos yihadistas sunitas, diciendo lo siguiente: amamos a Israel y nunca hemos sido sus enemigos. Israel no es hostil con quienes no les son hostiles, así que no les odiamos, les queremos mucho. Acabo de leer Pues ya está claro por dónde van los tiros. O sea, es que, vamos, y luego habrá tontos, pero tontos, retontos, que sigan mandando el dibujito ese donde Israel aparece como la gran presa que defiende a Occidente del terrorismo islámico. Sí. Bueno, seguro. Muchos de estos grupos conocen perfectamente a los hospitales israelíes porque es ahí donde les atienden cuando les hieren en sus operaciones en Siria. Pero de toda la vida. Claro. Esto desde hace años y además reconocido por altos cargos de la inteligencia israelí. O sea, en entrevistas donde les han preguntado y han dicho que sí, que por supuesto que ellos atendían a los terroristas islámicos, que claro, en este caso, como van de la mano de la CIA y de Israel y de Gran Bretaña, pues ya no son terroristas, aunque son los más terroristas. Esa entrevista tremenda del coronel Black decía que eran los más canallas que se puedan imaginar. Sí. Y efectivamente así es. Vivimos en una operación psicológica constante y lo peor es que muchos ni se dan cuenta, ¿no? En estos momentos el Kremlin está negociando, por eso digo que hay algunos elementos que sí nos pueden incitar a pensar que puede haber algún tipo de acuerdo, porque ahora mismo el Kremlin está negociando con los golpistas el futuro de sus bases en Siria. Ha anunciado el Kremlin que de las dos instalaciones fundamentales que tiene de importancia estratégica en el noroeste de Siria, que tiene un aeródromo en la provincia de Latakia y una base naval en Tartus, capital de la provincia homónima y puerta de acceso al mar Mediterráneo, que están en estos momentos en conversaciones con las nuevas autoridades, un diálogo con el que ya se ha comprometido este mismo lunes el Kremlin. Vemos que no son situaciones en las cuales pues haya una operación, hayan echado a los rusos con el rabo entre las piernas. No, se han ido y además están negociando con el gobierno entrante. En este contexto, para simular que el Pentágono y la CIA no estaban detrás de la operación, fue caer al Assad y comenzar el ejército de Estados Unidos a bombardear ciudades con la excusa de combatir al ISIS. Que además tú me contarás cuál es la razón de bombardear ciudades. O sea, es que pasa igual que el caso de Israel, pero vamos a ver, Israel, ¿quién te ha agredido a ti en Siria? Lo que pasa es que Israel lleva décadas machacando a Siria cada vez que puede porque considera que tiene que machacar a Siria por intereses nacionales, ¿eh? Y el que no se lo quiera creer que reviente. Entonces, ahí han entrado todos como buitres, pero tú me contarás, o sea, han triunfado los libertadores, que no son nada más que terroristas islámicos. ¿Cuál es la razón de que Estados Unidos esté bombardeando eso o de que lo esté haciendo Israel?
En el caso de Estados Unidos, yo creo que claramente es ese intento, ¿no? De decir, bueno, si nosotros en realidad estamos persiguiendo al ISIS, dice, oiga, pero ¿quién ha puesto al ISIS donde está, no? Esto ya lo hemos contado en numerosas ocasiones, no Sí. vamos a insistir otra vez más en ello. Sobre todo los suscriptores de cesarvidal.tv pues tienen toda la información al respecto. En un golpe de Estado, en una de las zonas más relevantes, no solo desde el punto de vista político, sino desde el económico y más concretamente del energético, con esa batalla entre Irán y Rusia también con la OTAN para establecer esa ruta del gas de Oriente Medio a Europa, que yo es el único punto que no me cuadra dentro de un posible acuerdo entre Irán, Rusia y Washington para hacer un cambio de cromos Ucrania por Siria, porque Siria es fundamental como país de tránsito para el gas. El propio Al-Assad llevaba vendiendo o utilizando ese papel de Siria como país de tránsito, como país clave entre los denominados 4 mares, Mediterráneo, Caspio, Negro y el Golfo Pérsico, y es por eso que en el año 2009 pues el emir de Qatar, y el presidente turco Erdogan anunciaron ese proyecto para construir el gasoducto que llevará el gas catarí a Turquía pasando por Siria, un proyecto que ahora otra vez pues vuelve a tener visos de ser realidad. Siria se había negado a ello y ahora pues ya con el nuevo gobierno en principio no tendría por qué haber problema para poner en marcha este gasoducto, un gasoducto que perjudicaría los intereses de Rusia y perjudicaría sobre todo los intereses de Irán, que tiene ese proyecto alternativo de otro gasoducto que había vuelto a sacar del cajón el pasado octubre para llevar su gas hasta los puertos sirios y libaneses y de ahí a Europa. Vemos que Siria y Líbano son muy importantes también desde ese punto de vista y de ahí a Europa, como digo, también teniendo en cuenta esa intervención de Irak. El gobierno, entre comillas, o es que no sé cómo denominarlo porque todavía no hay autoridades en Siria, los golpistas ya han anunciado que van a cortar relaciones con Irak. No hay nada como que un país haga negocios con China, ¿verdad? Para de repente que los yihadistas ya digan que no quieren saber nada de los iraquíes. Sí. Bueno, otro elemento muy revelador y ahora, pues gracias a la salida de Al-Assad, la OTAN le da con la puerta en las narices a Irán, recupera su gasoducto, su proyecto de gasoducto, aunque podríamos ver algún bombardeo más Made in USA con la excusa de que el país es el refugio de los terroristas islámicos, línea argumental que defendió Biden en su comparecencia pública. Sí, lo de Biden, horas, ¿no? yo de verdad lo de Biden es algo, qué personaje tan malvado y tan siniestro y tan inicuo. Verdaderamente lo de Biden... Sí. Él es quien le hace los discursos, ¿no? Porque o sea, después de un golpe como el de Siria, con terroristas incluidos, con la toma prácticamente en cuestión de días, empezó la ofensiva el pasado miércoles, cuando se produjo el alto el fuego entre Israel y Hezbollah por la cuestión del Líbano, sales y en lugar de plantear, pues no sé, que tiene que haber algún tipo de transición ordenada, etcétera, etcétera, dices, vamos a ayudar a los vecinos de Siria, a Jordania, a Líbano, a Irak, a Israel. Dice, oiga, pero si es usted el que ha provocado el follón, vamos a defenderles de cualquier amenaza procedente de Siria. Esto lo que hace es justificar la intervención militar directa. Totalmente. Con lo cual vamos a ver más tropas norteamericanas. Ahora mismo hay unos 900 efectivos. Sobre todo protegiendo a las petroleras de la zona del este. Y ese territorio agrícola que usted ha mencionado y que yo no suelo comentar y que también es importante. Entonces, ya hay justificación para la intervención militar directa. Como hay un problema ahí y hay una amenaza continua porque va a haber un gobierno que, como pronto, hasta dentro de 18 meses no va a tener gobierno Siria, pues entonces puedo intervenir de forma directa. Turquía e Israel no han hecho declaraciones, se han puesto a hacerlo directamente también. Recordemos que esas petroleras norteamericanas y tropas estadounidenses llevan más de una década trabajando codo con los yihadistas, pero hasta el punto de que les entregan parte de la producción para que ellos la vendan en el mercado negro. Sí. O sea, cuando se decía aquello de las rutas del petróleo y que había que detener las rutas del petróleo porque resulta que los yihadistas vendían los barriles, ¿quién se los daban? Los yihadistas no sacan el petróleo ellos, lo sacan las petroleras norteamericanas en buena medida, toda la zona del este. Y al mismo tiempo dice Biden, y vamos a colaborar con todos los grupos sirios mientras forman un nuevo gobierno, que es lo mismo que decir, el nuevo gobierno que se forme en Siria será el que diga Estados Unidos. Durante los 6 años que los yihadistas del HTS llevan gobernando esa provincia noroccidental de Idlib, de donde era el tipo ese que recogía las declaraciones el Times of Israel diciendo que los yihadistas siempre han sido amigos de Israel. De toda la vida. Ahí han intentado proyectar una imagen de movimiento islamista moderado. Allí
lo que han hecho ha sido... Siempre. siempre. Los terroristas que degüellan, violan y trafican con niños en el mercado de esclavos son moderados. Son Y el moderados. que no se lo quiera creer, que reviente, claro. Con la colaboración, evidentemente, de Occidente. Entonces, todas las Naturalmente, barbaridades... si no, no serían moderados, Bueno. serían terroristas. Entonces, la orden que tenían era todas las barbaridades cometerlas fuera de esta provincia de Idlib, que al final este es un poco pues nuestro folleto de promoción de cara al mundo, ¿no? Entonces, las barbaridades, hacerlas fuera. Pero a pesar de eso, la ONU ha documentado innumerables casos de abusos en la provincia de Idlib. Entonces, ahora vemos como Financial Times, como la agencia Bloomberg, como los grandes medios de desinformación masiva, nos están planteando que el gobierno de la provincia de Idlib es un gobierno, vamos, paradisíaco. Y un ejemplo que se va a extender al resto de Siria. Y el problema es que ahora viene la verdadera prueba. Cuando todas las facciones, en medio de todo este caos y en medio de las potencias que han provocado esto, llevándose partes de tajada de Siria, las facciones buscarán repartirse el botín de la victoria y el poder. Naturalmente. Y entonces vamos a tener más inestabilidad. De momento, lo primero que están haciendo los yihadistas es sacar de las cárceles a los terroristas islamistas condenados por los tribunales. Como no podía ser de otra manera. O sea, es que claro, si es que la cosa no tiene más vuelta de hoja. Si todo es de una coherencia diabólica, porque esa es la realidad, todo es de una coherencia diabólica. Pero que claro, luego el mensaje que te vendan en Occidente es que estos son rebeldes, ¿eh? Sí. Que es un término que puede ser hasta positivo. Sí, o sea, claro. A Franco, por ejemplo, rebelde parece con causa, ser, ¿no? Sí, a Franco parece ser que le gustaba mucho que lo calificaran como jefe del ejército rebelde. O sea, que esa era la historia. Yo como el que no pasa comprendo. por el aro, ¿no? Como exactamente. Dice, yo no paso por el aro, ¿no? Sí, parece ser que a Franco le gustaba. Es decir, que supongo que a lo mejor que le llamaran faccioso o algo así, a lo mejor no le hacía tanta gracia, pero que lo calificaran como el ejército rebelde y tal, le gustaba, porque claro, efectivamente te rebelas contra algo que es injusto, etcétera. Bueno, pues estos que son terroristas islámicos de la peor especie, resulta que no, que se convierten en las fuerzas rebeldes contra la dictadura y el que no se lo quiera creer, que reviente. Además, en esta guerra de propaganda anuncia el gobierno israelí, según estábamos hablando usted y yo, que están bombardeando el ejército israelí instalaciones sirias con armamento químico. Sí. Diga, ¿alguien va a presentar alguna prueba de algo aquí? ¿O esto que son ministros de Exteriores y ministro de Defensa haciendo declaraciones mientras se producen bombardeos masivos de ciudades, de instalaciones? Dice, no, es que hemos atacado armas químicas y proyectiles de largo alcance. ¿Qué pruebas tienes? Bueno, las tenemos nosotros, pero no las vamos a enseñar. Israel Katz es el ministro de Defensa israelí, el nuevo, que ha ordenado al ejército... Pero vamos a ver, incluso aunque hubiera pruebas, ¿usted qué derecho tiene a bombardear a un país que no le ha agredido? Además con armamento químico, no sé, ¿alguien se ha planteado que a lo mejor el problema es si tú bombardeas una instalación con armamento químico que puede generar un problema a la población? ¿Alguien se lo pregunta esto? No, eso les importa un pimiento. Desde luego, yo creo que hay pocas cosas más peligrosas en el mundo que ser un país cercano a Israel. Sí, sin ninguna duda. O sea, hay pocas cosas más peligrosas en el mundo. Esta declaración, además, la ha hecho el ministro de Defensa israelí, que estoy prácticamente leyendo el teletipo en tiempo real, según estoy hablando con usted, confirmando lo que usted mismo ha avanzado hace unos minutos. Fíjense el eufemismo para hablar de toda esta operación de Israel de ocupación de la parte del sur de Siria. Dicen que ha ordenado al ejército, el ministro de Defensa, completar la consolidación del control de la zona de amortiguación, es decir, más allá de los ocupados altos de Golán, y la creación de una zona de seguridad libre de armas estratégicas e infraestructura terrorista en el sur de Siria, que van a controlar evidentemente ellos. Con lo cual, pues es que no han pasado, insisto, desde la caída de Al-Assad han pasado 24 horas. Y fíjense todo lo que les estamos contando que está ocurriendo en tiempo real. Es más, es que ya se está preparando la reconstrucción. Es que es inaudito esto. Parece que les han dicho, oye, mira, antes de Navidades esto hay que dejarlo finiquitado. Una vez que se masacre a toda la oposición al golpe de Estado, comienza, ya nos dice el Middle East Eye, uno de los medios árabes, ¿no? En inglés, que recomiendo leer también, Financial Times, dicen que ya se está hablando de la reconstrucción y ya tienen calculado el coste. Dice que unos 400.000 millones de dólares van a hacer falta.
Cálculos que además se hacen de forma periódica, porque cobrarse la pieza de Al-Assad era determinante para impulsar esa agenda OTAN y seguir rompiendo cualquier posibilidad de unión euroasiática, cuál es uno de los principales objetivos de Estados Unidos y de Reino Unido ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente tras la caída de la Unión Soviética, caída que se produjo, recordemos, en el contexto de otra crisis, la crisis del Golfo, la Primera Guerra, que Bush padre usó para anunciar ese nuevo orden en el que la Alianza Atlántica se convierte en el amo y señor usando para ello las armas y la guerra económica. Mucha relación tienen estos dos acontecimientos, normalmente la gente no los liga. Lo que hizo Bush en la Primera Guerra del Golfo fue pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, la OTAN va a ser a partir de ahora esto. Que sí, que queremos el petróleo. Que sí, que vamos a ayudar o a beneficiar a Israel. Pero la OTAN es esto, o Europa pasa por el aro o Europa desaparecerá. Y aunque al principio no querían pasar por el aro, acabaron pasando con todos los perejiles. Veremos cuál es la postura de la nueva administración Trump a partir de enero, porque Trump cuando llegó al despacho Oval en el año 2016 lo hizo precisamente atacando al dúo Obama-Clinton por haber dado ese aire al ISIS y por haber provocado la mal llamada guerra civil siria. De momento sigue Trump, usted lo mencionaba antes, usando sus redes sociales para pronunciarse públicamente respecto a lo sucedido este fin de semana, pues responsabiliza directamente a Rusia. Voy a leer el mensaje, yo creo que es lo mejor, diciendo que Bashar ha caído por su protector Rusia, liderada por Putin, porque ya no está interesada Rusia en proteger a Bashar al-Assad, alimentando la tesis de que hay algún tipo de pacto ahí, ¿no? Que ese comentario, lo diga Trump o lo diga su cuñado, es una pavada. Es decir, luego dice, no había ninguna razón por la que Rusia tuviera que permanecer allí en primer lugar. Perdieron todo interés en Siria por la guerra de Ucrania, en la que 600.000 soldados rusos han quedado heridos o están muertos por una guerra que no debería haber empezado. Es decir, él mismo, a pesar de que es una barbaridad lo que él dice, que es una cuñadez pura y dura, pero sí. él es el encargado de ligarlo con Ucrania. Él lo liga. ¿Por qué lo liga? ¿Está lanzando un mensaje de alguna manera a alguien? Dice, Rusia e Irán son estados debilitados en estos momentos. El primero por Ucrania y la mala economía, el segundo por Israel y su éxito en la lucha. Y la mala economía. Ya quisiéramos tener en Estados Unidos las cifras que tienen en Rusia, pero bueno, en fin. Y entonces hace otro paralelismo y dice, igualmente, Zelensky y Ucrania querrían hacer un trato y parar la locura. Vemos cómo otra vez vuelve la burra al trigo, cómo otra vez se vuelven a ligar ambos conceptos. Insisto, vamos a ir viendo en las próximas semanas y en los próximos meses si tienen algún tipo de relación. Yo creo que eso es una caja de bombas, es un polvorín absoluto. Siria va a ser ingobernable y lo que vamos a tener va a ser más enfrentamientos, porque por mucho que suba Israel la frontera o por mucho que la baje Turquía, eso, insisto, es un polvorín. Es un polvorín absoluto. Bueno, pero están encantados con que sea un polvorín. Porque claro, es que ese es el objetivo, ¿no? A lo mejor. Vamos a ver, la zona que tiene ocupada Estados Unidos le ha permitido robar impunemente el petróleo de Siria, y Siria, que ha sido un país toda la vida exportador de trigo, se ha encontrado con trigo y pasando hambre. Entonces, vamos a ver, pues evidentemente una Siria que se recupere es menos segura, pues no sabes si en algún momento no les va a decir a los israelíes, oiga, váyanse de aquí que queremos ser sus amigos, pero no a costa de que ocupen una parte de nuestro territorio. Entonces, esa Siria debilitada, destrozada, con los talibán al frente, porque esta es la misma historia, es precisamente lo que le conviene a la OTAN, lo que le conviene a Turquía especialmente y lo que le conviene a Israel. O sea, es que esa es la triste realidad. Y luego también el elemento fundamental a nivel de propaganda para el yihadismo suní de que han logrado una victoria cuando estaban prácticamente desaparecidos en combate. Sí. Entonces ahora de repente resurgen y pueden otra vez sacar la marca y decir, ¿veis cómo realmente teníamos mando en plaza? Y nos van a intentar vender la imagen de que este islamismo moderado van a ir progresivamente, pero no desde dentro de Siria. Esto lo vamos a ver en nuestros propios países occidentales. ¿Cómo nos van a poner esto como un ejemplo de cómo un movimiento radical islamista puede ir poco a poco caminando hacia una cierta moderación? Y nos van a vender esa burra y nos van a vender esa moto, lo están haciendo ya. ¿Para qué? ¿Para dar una nueva vuelta de tuerca a ese yihadismo? ¿Para blanquearlo? ¿Para que haya una nueva metamorfosis? Y cuando necesiten otra vez que en determinados gobiernos europeos haya algún tipo de vuelco electoral o cuando necesiten algún tipo de apoyo popular
para determinadas medidas liberticidas, vamos a ver cómo algún grupo de estos se escinde y comete atentados en suelo europeo o en suelo norteamericano, o ya no hace falta. Es que a lo mejor ya no hace falta esto, es que a lo mejor ahora se hacen las cosas de otra forma. Ahora se manipulan directamente elecciones, llamas a los tribunales, ahora vamos a hablar de lo que está pasando en Rumanía, en Europa. Ahora es terrorífico, es decir, vamos a ver, nosotros queremos que su país haga esto, ¿eh? Queremos que deje pasar un oleoducto, un gasoducto. Pues no quiero, pues te vas a enterar, porque vamos a matar por centenares de miles a tu gente, te vamos a reducir al hambre, te vamos a robar una parte del país. ¿Pero esto qué es? O sea, y encima ¿pero esto con la qué bandera es? de la democracia y de las Y libertades. encima con la bandera de la libertad y de la democracia. Sí, sí. Es decir, Sí, sí. tú puedes existir como país solo en la medida en la que nos dejes hacer todo lo que queremos. Y en la medida en que se te ocurra decir que no, porque no te apetece y porque pretendes ser un El orden país basado en reglas. soberano, esto es el orden basado en reglas. El orden basado en reglas es peor que el nazismo. O sea, Sí, esto es muy triste decirlo. porque se viste pero con los ropajes de la democracia. exactamente, porque se viste con los ropajes de la democracia y porque tiene un área de alcance infinitamente mayor. Es decir, a fin de cuentas, los nazis operaron en Europa y, bueno, operaron algo en el norte de África, pero porque los italianos eran unos mantas y alguien les tenía que ayudar en el norte de África, pero no salieron de Europa. No tenían pretensiones en Oriente Medio, no tenían pretensiones en Asia, no tenían pretensiones en el continente americano, no tenían pretensiones en Oceanía. O sea, este es un plan, en términos globales, muchísimo más peligroso. Y desde luego los nazis no utilizaron a terroristas islámicos prometiéndoles que podían secuestrar a niños para abusar de ellos sexualmente y que podían violar todo lo que se encontraran por delante. Es que además esto no ha pasado una vez, porque si puedes decir, bueno, pues es que se apoyó a determinado movimiento islamista porque estábamos en una guerra, la de Afganistán contra los rusos, y luego pues nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado y tal, que tampoco cuela, pero que, bueno, pues puede ser incluso defendible en determinados ámbitos. Pero ¿cuántas veces lo han hecho ya? O sea, el sábado hacía un repaso yo por algunas de las marcas del ISIS, ISIS-K, Al-Qaeda, HTS, frente al Nusra. Te diga, pero ¿y todos estos de dónde salen? Pues del mismo sitio, del mismo tronco. Y se sustituyen unos a otros. Y se entrenan en bases en Jordania. Dice, oiga, ¿y quiénes son los que están haciendo la formación a los terroristas? Dice, pero si son oficiales del Foreign Office. Si son agentes británicos los que están dándoles clases a estos tipos. No solo de guerra, también contábamos el sábado, ¿no? De comunicación. Para que luego te salga el líder del HTS, el yihadista en la CNN. Eso sí, ya sin turbante, con una camisa así color khaki. Sale en plan Zelensky, ¿eh? Sí. Sí, o sea, sí. debe de ir El al uniforme. mismo sastre que Zelensky, sí. Bastante más alto, con una barba tremenda, barba frondosa, pero claro, esas imágenes suyas que hemos visto, sobre todo los que nos dedicamos a esto, porque yo entiendo que hay mucha gente que a lo mejor no sabía quién era este hombre, ya era sin turbante, sin nada, y oiga, pues sí, es un líder rebelde. Pero es que si nos vamos de Siria a Europa, aquí están los tribunales anulando elecciones, pero no por fraude electoral, sino en base a supuestas campañas de intoxicación en redes sociales, culpando a los rusos de haber orientado el voto de los rumanos. Lo de Rumanía, esto es un antes y un después. La gente no es consciente de la gravedad de esto. Yo, si fuera Sánchez, ahora mismo estaría destapando una botella de champán porque ya se ha descubierto el sistema para ganar las elecciones siempre. No tienes nada más que ser un lacayo de la OTAN y, por supuesto, cuando veas ciertas cosas, decir aquí detrás están los rusos. Y controlar el tribunal prostitucional también. Eso ya lo tiene controlado. Claro, eso está controlado ya. Eso está controlado ya. Para el que todavía no sepa qué es lo que ha sucedido. Tribunal Constitucional de Rumanía. El viernes anula la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se habían celebrado pues hacía 2 semanas antes. Que había ganado un tipo, se llama Calin Georgescu, pues que defiende pues mantener los lazos históricos con Rusia, esos lazos que no quiere la OTAN que se mantengan, y básicamente pues poner un poco de distancia con la Unión Europea y con esos chantajes que hace a modo de envío de dinero a la Unión Europea. Y distanciarse de la guerra de Ucrania. Exactamente. Porque... sanciones occidentales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien.
Porque le perjudica a Rumanía. Es que esa es otra. Dicen, no, esto lo hace para beneficiar a Rusia. No, lo hacen porque le está perjudicando a Rumanía. Es que lo diabólico de las sanciones boomerang es que cuando un país rechaza esas sanciones a Rusia, esas sanciones boomerang, claro, el mensaje oficialista es, lo hace para beneficiar a Rusia. No, lo hace porque esas sanciones le están perjudicando a su propio país. Las sanciones occidentales a Rusia le perjudican a Hungría, por eso dice Orbán, oye, yo no voy a aplicar estas sanciones. Y no me toquéis las narices porque yo estoy dentro del club y yo puedo vetar historias. Cuando Alemania hace anuncios y dice, no, nosotros defendemos las sanciones occidentales a Rusia, lo que está diciendo es que estamos defendiendo sanciones contra nuestro propio país. Cuando Georgia, el candidato que gana las elecciones, dice, oiga, nos están perjudicando estas políticas contra Rusia, nos están perjudicando a Georgia, le montas un Maidán. Y aquí directamente utilizas al Tribunal Constitucional. Después de la primera vuelta. Esto implica, bueno, la decisión suma al país en un caos institucional, el actual presidente se queda en el cargo y tiene que nombrar un nuevo primer ministro que a su vez va a decidir el nuevo calendario electoral, pero ¿para qué van a ir a votar? Que nos digan el resultado ya. Que le pregunten al Constitucional, que le pregunten a Ursula von der Leyen, que le pregunten a Mark Rutte, el de la OTAN, o a Biden directamente, oiga, ¿qué resultado quieren ustedes que salga para no impugnar las elecciones? Aparte de que ahora mismo, bueno, leí un artículo esta mañana de un medio rumano que decía que podría erosionarse las instituciones. ¿Más? ¿Cómo que se pueden erosionar más a las instituciones si ya no tenéis instituciones? ¿Va a haber protestas callejeras? ¿Van a tragar los rumanos con esto? ¿Es esto un experimento para aplicarlo en otros países? Yo no sé si experimento, pero que desde luego esto se va a aplicar en otros países, no tengo la menor duda. Pero que Rumanía no es el tercer mundo, no es un país del tercer mundo con un estado fallido. Que Rumanía es un país que está aquí, que está con nosotros, que es de nuestro club. Dice, oiga, ¿y en qué justifica el Tribunal Constitucional? Dice, no, campaña de intoxicación en redes sociales. Bueno, pero tendrá usted que proporcionar una serie de pruebas y que además indiquen de forma inexcusable, sin ninguna duda alguna, que eso ha influido en las elecciones. Entonces, el máximo Consejo de Seguridad de Rumanía, al mismo tiempo, desclasifica unos supuestos documentos que decían que el país había sido blanco de agresivos ataques híbridos rusos durante el periodo electoral. ¿Por qué no sacáis esos documentos que confirman que el país ha sido blanco de agresivos ataques híbridos británicos? ¿Esos no los sacáis? ¿O norteamericanos? ¿O de los lobbies y organizaciones y ONGs que beben del presupuesto de la Unión Europea? ¿O de las grandes tecnológicas norteamericanas, Meta / Facebook, la primera de ellas, que en las elecciones europeas se dedicó a manipular el relato, a manipular el mensaje de forma legal porque le estuvo pagando la Unión Europea para ello? Es decir, ¿qué pasa? Que unas entidades pueden utilizar las redes sociales para intentar vender un determinado mensaje, pero otras no. No hay manipulación. Los auténticos amos en el negocio de la propaganda, utilizando las ciberredes, utilizando la tecnología, no son los rusos. Son los británicos desde hace muchísimo tiempo. La unidad de espionaje británica que se dedica a lanzar determinados mensajes para alterar elecciones le da 1000 vueltas a la de los rusos, entre otras cosas porque tiene capacidad de entrada en todos los países occidentales sin ningún tipo de cortapisa. Y los rusos tienen que buscarse las habichuelas, como decimos en España. Tienen que buscarse puerta trasera, tienen que mirar a ver si van a financiar una determinada organización que no sea sospechosa de ser prorrusa, que no digo que no lo hagan, lo hacen. Pero comparado con lo que hacen los británicos, es completamente despreciable, es una ínfima cantidad. Y en el informe este de Rumanía, cualquiera que haya visto informes sobre operaciones de este tipo, que le da la risa. Dice, no, es que hay 25.000 cuentas de TikTok y grupos de Telegram coordinados desde el año 2022 desde Rusia y han amplificado la proyección del candidato que ha ganado. Miren, con esto en la mano se pueden anular todas las elecciones de Occidente. Todas, las de todos los países. El informe del Consejo de Seguridad de Rumanía, este informe es el único documento que tenemos, o el único elemento de prueba, porque el Tribunal Constitucional, insisto, no ha presentado nada. Dice, no, es que
se ha dado 1 millón de euros en financiación externa, pagos a influencers y técnicas avanzadas para evitar la detección de bots rusos en Internet. Pues si quieren, les hago yo un informe de los bots OTAN que hay en Internet, porque yo los tengo todos los días en mis redes sociales, dando la paliza y dando el coñazo, hablando mal y pronto. ¿Esos bots dan igual o qué? Que son bastante brutos, ¿eh? Sí, muy brutos. Y bastante romos, ¿eh? O sea, son eso que se llama borderline en términos mentales, pero es verdad. Se ponen un perro también de foto y tal. No entiendo son muy pesados y todo esto, Sí. es verdad. Son borderlines, o sea, esa es la triste realidad, pero no cabe la menor duda de que actúan y actúan continuamente y no creo que por eso haya que anular elecciones. Pero vamos a ver, que haya gobiernos. Es que hay que plantearse el mundo en el que estamos viviendo, el mundo de las redes sociales, el mundo de Internet, etcétera, etcétera. Ahora no es como antes. Tú antes, cuando querías convencer a una población, pues le podías mandar una carta o podías hacer un evento en una determinada localidad, hacer un meeting o lo que sea. Pues si tú ahora quieres influir en el electorado de cualquier país para que ese electorado respalde a un gobernante que no tengas tú comprado, sino cuya ideología o cuyo enfoque pueda ser mejor para los intereses de tu país, esto se ha hecho desde que el mundo es mundo. Entonces, lo que no puede ser es que cerremos los ojos a las acciones de determinados países que se consideran nuestros aliados y que nos llevan tutelando, llevando de la mano y en muchos casos pisoteando desde hace muchísimo tiempo, y cuando otro país lo quiere hacer, anulemos las elecciones. El proceso electoral... Eso es vergonzoso, e incluso gente que es muy servil a la OTAN, este fin de semana estaba asustada y protestaba contra porque le han visto Rumanía. Las orejas al lobo, claro. Hombre, claro, porque han dicho aquí nosotros, no llegamos al poder en la vida y encima, como nos descuidemos, hasta perdemos los eurodiputados y a ver de qué vivo yo. Esa es otra derivada muy importante, don César, porque voy a hablar claramente. El personaje de la cúpula de Vox, que en estos momentos, ¿no?, a lo mejor esté planteándose, pues igual fue un error lo de apoyar tan claramente a Zelensky, igual es un error el posicionarse claramente a favor de la OTAN en determinados ámbitos. Voy a plantear dentro de pues las propias estructuras internas del partido, no para salir en medio, sino dentro de las propias estructuras internas sí tiene que haber algún cambio, ¿no? Pues le dirán, ¿pero tú estás loco? No tiene nada que hacer. Si no nos plegamos a lo que quieran estos tíos, aunque nosotros quisiéramos no plegarnos, nos anulan las elecciones y a correr. Es un aviso a navegantes para todos. Sí. Totalmente, coincido totalmente con usted. O sea, esto es en el sentido de tú quieres por lo menos tener una parte del pastel. No te decimos ganar, porque seguramente no nos interesa. Pero tú quieres tener una parte del pastel, pues calladito. Calladito o no, o incluso sale ahí y habla a mi favor. Sí. Sales ahí y hablas a mi favor. Y si yo pongo sanciones a Rusia, a Siria, al país que sea, tú me las apoyas. Porque si no, si en unas elecciones tú ganas las elecciones, yo te las tumbo. Y además no solo te las tumbo, sino que es que el tipo que ha ganado ya le llaman agente de Putin. Sí. Dice, extrema derecha, agente de Putin, es comunista y extrema derecha a la vez. Además se llama Georgescu, que alguno dirá, pues tiene nombre de dictador. No, el otro era Ceausescu, no era Georgescu. Sí. ¿Y contra quién se enfrenta? Contra una señora demócrata y europeísta, Elena Lasconi. Entonces, la segunda ronda de las elecciones presidenciales tendría que haberse celebrado ayer. Evidentemente, no se han celebrado. El duelo final entre este tipo y la europeísta queda congelado. A pesar de ello, más irregularidades, el proceso electoral de la segunda vuelta ya se había abierto para el voto por correo, por los rumanos que están fuera del país. Y esta segunda vuelta habría sido la tercera consecutiva después de la primera vuelta presidencial en las elecciones parlamentarias, en las que los partidos de Georgescu obtuvieron 1/3 de los escaños. Pero como los socialdemócratas gobernantes, los socialdemócratas, bajo la sigla socialdemócrata, emergieron como el grupo más grande y esperan formar un gobierno de coalición pro Unión Europea, dijeron, pues estas, las parlamentarias, no las repetimos. El nivel de gravedad... Ahí se ve que la influencia rusa fue menor. O sea, es que esto es para retrasados mentales.
Es muy triste decirlo, ¿eh? Pero esto es típico para retrasados mentales. Esto no pasa, pues no sé, comparaciones, el golpe griego de mediados de siglo pasado, los autogolpes socialistas del Este, que también, ¿no? También. No sé. Yo lo que me hace gracia es que había gente que decía, no, hombre, lo de Rumanía no ha sido un golpe porque no salieron los tanques a la calle. Y de nuevo es para decir, pero bueno, usted es así de tonto, de verdad. O sea, usted es así de bobo. O sea, es algo verdaderamente, claro, la gente que quiere defender lo indefendible te busca alguna razón para defender lo indefendible, pero es que verdaderamente dan argumentos de gente que es borderline. Rumanía ha adelantado a España en consumo per cápita. Y todos aquellos que piensen en Rumanía, pues con esa visión de la época de la URSS, señores, país de 25 millones de habitantes, con una renta con un consumo per cápita superior al español. No estoy hablando de renta. Estoy hablando de consumo. ¿Esto qué implica? Pues que los hogares rumanos consumen más de que los españoles. Bueno, pero incluso no solamente eso. Es que, vamos a ver, ¿cuál es la causa de la caída de Ceausescu? Porque, claro, aquí la idea es el pueblo de pronto se sublevó contra el tirano, etc. La causa de la caída de Ceausescu real es que Ceausescu había pagado toda la deuda de Rumanía. Y un país que ha pagado la deuda no es tolerable porque no es fácil manejarlo. Lo que queremos son países endeudados, como es el caso de España y no solo de España, porque no pueden hacer nada, están totalmente estrangulados por la deuda. Ceausescu había pagado la deuda. Y resulta que la gente que se alza contra Ceausescu son gente del propio Partido Comunista, de la nomenclatura, igual que en Estonia, en Lituania y en Letonia y en otros sitios, que dicen aquí los signos de los tiempos han cambiado y como los signos de los tiempos han cambiado, se acabó ya ser comunistas, pero aquí seguimos mandando nosotros. Y toda la gente que toma el poder en Rumanía es gente que viene del Partido Comunista. Y el gran inspirador, además, de ese golpe que dan los demócratas, que tienen de demócratas lo que yo tengo de bonzo, resulta que está inspirado por un antiguo embajador de Rumanía en los Estados Unidos, que posiblemente lo reclutaron cuando estaba en Estados Unidos. Y el papel de Soros en toda la historia de Rumanía no es inferior al papel de Soros en Ucrania. Cuestión aparte es que en aquel entonces Soros no fuera tan conocido. Sí, sí. De hecho, el propio Ceausescu pues se manifestó, ¿no? A este respecto. Hablaba usted de la cifra de la deuda. Pero ¿a quién se le ocurre, como a Ceausescu, pagar la deuda? Pero fíjese, infeliz. Hoy en día, la deuda pública de Rumanía es del 50% del Producto Interior Bruto. La de España supera el 110%. Bueno, pues Rumanía hubo una época en que tenía de deuda cero. Cero, sí, sí. Ha ido creciendo posteriormente después de ello. Y eso no se puede tolerar. O sea, tú no puedes tolerar que la deuda de Rumanía sea cero. No puede ser caca. Y como lo intentas, ya te sublevamos a gente de la nomenclatura y te fusilamos a ti y a tu mujer. Bueno, eso es la dedocracia de la que hablamos a veces. Hay algunos amigos que nos acompañan, que son nuevos oyentes de este programa y dicen, pero ¿por qué hablas de deudocracia? ¿Es eso lo que estás diciendo? Digo, sí, es el gobierno de la deuda. El gobierno fundamental, que esto es muy viejo, pero que ahora ya en Europa, pues es, bueno, en general en todo el mundo, gracias al Fondo Monetario y al Banco Mundial, que en lugar de ayudar a los países en desarrollo, lo que han hecho ha sido endeudarlos en serie, no solo para saquearlos y para saquear sus recursos, sino también para tenerlos todo el tiempo bajo la bota. Es por eso la idea de los eurobonos, del plan Draghi, unos eurobonos que también pues lleva pidiendo desde hace mucho tiempo organizaciones como la de Soros, Garicano y todos estos economistas o econolistas de su cuerda, ¿no? Claro, aquí lo que tenemos es, a partir de ahora, ¿no? El mensaje que nos queda es, si hay elecciones y no gana el que dice Bruselas, OTAN, Casa Blanca, el que dice Occidente, en un contexto además en el que Occidente poco a poco está perdiendo credibilidad
a nivel global y solo puede mantener determinados mensajes usando las armas y una supuesta lucha contra la desinformación, que es la lucha para defender la mentira, porque hay que tener también en cuenta ese contexto, es decir, estamos en como dice Manuel Ton, ¿no? La derrota de Occidente. Estamos en un momento en que la gente se está dando cuenta que hay una derrota institucional de Occidente. Pues entonces, si hay elecciones y no gana el que dice Occidente, puedes directamente, dices, oye, anulamos los resultados y ya está. Luego entiendo que habrá un pucherazo posterior, porque si no, ¿cómo vas a conseguir que salga lo que tú quieres? Luego tienes otra opción, que es montas una segunda vuelta a la carta llena de irregularidades para que salga lo que tiene que salir, que es lo de Moldavia. Entonces ya tendríamos otro caso, ¿no? Luego, si no hay segunda vuelta o aún así no sale lo que tiene que salir, entonces montas un golpe de Estado en la calle ya directamente. Pues al estilo Georgia, al estilo Ucrania, lo que se intentó en Bielorrusia, que se dice poco, pero en Bielorrusia también se intentó. Si aún así no lo consigues y gana el que no tiene que ganar y no puedes sacar adelante tu agenda, entonces le pegas un tiro en la calle, como ha pasado con Robert Fico. Claro, claro. Dice, oiga, pues, no, pues un tipo en un jardín, le pegas un tiro. Y si a pesar de todo ello no puedes, entonces lo calificas de dictadura, lo metes en el eje del mal, le metes sanciones para destrozar su economía y posteriormente pues pagas a los yihadistas para que le pongan una bomba o para que le ocupen el país. Y este es el orden basado en reglas. Sí. Esta es la defensa de la democracia. Esta es la Europa Next Gen, la NATO 2030, que está luchando contra una serie de países que son el mal puro y duro. Y si les defendemos o si planteamos aquí que nuestros países pueden tener determinados puntos en común a nivel comercial o a nivel político, a nivel social, dependiendo de cada país que sea, a los que planteamos que puede haber esos nexos de unión y que los podemos utilizar en nuestro propio beneficio, no para beneficiar al otro, sino para beneficiarnos a nosotros mismos, entonces somos unos traidores y estamos siendo pagados por esos agentes para desestabilizar nuestros propios países. Es decir, y el que no se lo quiera creer, que reviente. A los que defendemos una visión patriótica, que no nacionalista, que consideramos que los territorios en los que vivimos tienen que tener un cierto desarrollo y que para eso hay que ampliar un determinado abanico. Y sobre todo, ligar las políticas, tanto política pura y dura como la política económica, a tener una serie de bienes y de servicios que en muchos casos nos pueden facilitar terceros países a los cuales no les dejan ni siquiera sentarnos con ellos, entonces somos calificados de prorrusos, de prochinos, de delincuentes. Si tú te puedes cargar las elecciones en un país, también te puedes cargar el discurso en cualquier momento. Y lo van a hacer. Y en ello están. Y lo hemos contado aquí. Claro, con esta situación, en un mundo normal, estarían las primas de riesgo de todos los países disparadas, las rentabilidades de la deuda pública elevadísimas y todo el planeta diciendo, pero ¿en qué se ha convertido Europa? Pues en lugar de eso, hay calma, chicha y tranquilidad absoluta, porque saben que este es el nuevo mundo. El nuevo mundo en el que además el Banco Central Europeo sigue suministrando liquidez, mientras nos dice, oigan, córtense un poco, córtense un poco que la inflación es culpa suya, mientras siguen suministrando dinero. La portada de hoy del diario Expansión era absolutamente vergonzosa. Saliendo Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola en una fotografía diciendo, Iberdrola aprovecha los bajos tipos de interés para captar 20.000 millones de euros en los mercados. ¿En qué mercados, señores? ¿En qué mercados? Iberdrola depende del Banco Central Europeo para seguirse financiando. Europa depende de los acuerdos regulatorios con los diferentes gobiernos. Iberdrola es el mayor grupo energético español. El mayor. El único que pisó el césped de la Casa Oval más que Sánchez cuando fue al despacho Oval, el césped de la Casa Blanca, que lo pisó mucho más el representante de Iberdrola que el propio Sánchez cuando le dejaron allí hacer aquella rueda de prensa tremenda. El artículo que nos cuenta Miguel Ángel Patiño hace una descripción, ¿no?, de cuál va a ser la estrategia de financiación de Iberdrola. En el segundo párrafo dice, bonos verdes híbridos en euros, bonos en francos suizos, en dólares americanos, australianos, en libras esterlinas, créditos sindicados, pagarés, bonos senior, préstamos del Banco Europeo de Desarrollo
el que ahora lleva Nadia Calviño, del Banco Mundial y de los fondos Next Generation. Frenesí sin precedente de operaciones de financiación. Con nuestro dinero. Es nuestro dinero. Aquí no hay ningún tipo de mercado. Es decir, un préstamo del Banco Europeo de Desarrollo de Nadia Calviño es un préstamo de dinero público. Dinero del Banco Mundial es dinero de los contribuyentes. Los bonos verdes híbridos en euros solo se pueden emitir bonos verdes porque había un engendro regulatorio que se ha creado para emitir bonos y ponerle la etiqueta verde. Y luego el Banco Central Europeo, insisto, comprando deuda corporativa en los mercados para mantener bajas las rentabilidades y permitir que ese dinero barato llegue a las cuentas de Iberdrola. Estoy poniendo el ejemplo de Iberdrola porque es la mayor energética de España. Pero se puede poner para otras muchas compañías. Telefónica y Repsol incluidas. Y Naturgy, etcétera, etcétera, etcétera. Que nadie piense que es Iberdrola. No, no. Lo que pasa es que ellos son los mayores, entonces van a por todo. Se ha reunido Ignacio Sánchez Galán, alias el señorito, según las conversaciones de Villarejo, una cumbre directiva interna en Bilbao, con todo el equipo mundial de financiación de la energética para ver, pues van a sacar dinero debajo de las piedras. Y mientras nos pone la patita al Banco Central Europeo, dicen, no, pero no os preocupéis, y a vosotros también os vamos a bajar un poco los tipos de interés, ¿eh? Pero no gastéis mucho, no consumáis mucho, que entonces la inflación sube. ¿Pero cómo podéis tener ese cuajo? Yo todas las mañanas, desde la semana pasada, miro a ver qué ha pasado con la deuda pública francesa, porque están sin gobierno, están con una crisis institucional, estuvimos hablando la semana pasada de ello. Pues la deuda pública francesa sube un poquito el interés, pero muy poquito. Porque está Christine Lagarde, que además es francesa, comprando como si no hubiera un mañana con dinero de nueva creación. Esto es un gran fraude, es un gran saqueo, es un gran expolio. Lo que pasa es que, como beneficia, las migajas le benefician al pequeño hipotecado que ve cómo baja el Euribor, pues dice, bueno, pues que Lagarde le dé lo que quiera a Iberdrola. Que no, señores, que lo acabamos pagando nosotros. Y eso le permite a un Macron, que tendría que estar ahora mismo pues con un atillo escondido debajo de una escalera o metido en el maletero de un coche, hacerse la foto con Donald Trump en la Catedral de Notre Dame. Y ponerle ahí alfombra roja, un Trump que visita París acompañado de Elon Musk. Recordemos aquel incendio que hace 5 años provocó el derrumbe de la aguja central y del tejado del edificio, la famosa catedral. Nadie sabe todavía qué se produjo allí. Incendio sigue sin estar claro. Y que provocó que este símbolo de la capital francesa ardiera durante horas. Un símbolo que, por cierto, muchos piensan que la Catedral de Notre Dame está dedicada a la Virgen. A lo mejor habría que mirar más a otros sitios, a la diosa madre, a Isis, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que ayer, empezando por las casullas de los oficiantes y continuando por otras cosas, porque sabemos que Notre Dame universal, ¿no? es una catedral católica, pero vamos, aquello estaba que lo menos que parecía era eso, ¿eh? Parecía que le salían algunos cuernos y rabo cuando se acercaba a la catedral. También hay que decir, porque claro, hay que ponerse en su contexto y para ser lo más ecuánimes y lo más justos posibles. Vamos a ver, el arzobispo de París, ya en el siglo XVIII, era masón. Pertenecía a la logia de las 7 hermanas, en la que estaban, entre otros, mentes esclarecidas como la de Voltaire, y en la que se inició Benjamin Franklin, porque claro, Franklin necesitaba el apoyo de Francia para la República Americana, y entonces dijo, ¿y dónde conozco yo a la crème de la sociedad francesa? Y le dijeron, pues la logia de las 7 hermanas, y entonces ahí se inició, Pero el arzobispo de Francia y no pocos obispos estaban en logias masónicas. O sea, esto no viene de lejos. El diseño que viene de lejos, quiere decir. Del ajedrez, exactamente, sí, esto viene de lejos. El diseño del ajedrez lo diseña Viollet-le-Duc en el siglo XIX en el mismo plan. Pero claro, ya es que en esta inauguración... Las columnas, ¿no? Imitando el templo del rey Salomón también, exactamente, ¿no? Pero es que esto ya, vamos, es que ya ha sido la entrega total y absoluta. O sea, iban con los colores de una de las logias masónicas más importantes de los Estados Unidos. Y dispuestos de la misma manera. O sea, lo de Notre Dame ha sido... Claro, la gente que estaba ahí por
por obligación y todo lo demás, pues era también muy poco recomendable, pero estaba por obligación. Pero luego, claro, lo de España ha sido tremendo porque estaban invitados los reyes. Lógicamente, o sea, no han invitado a Pedro Sánchez no por desprecio, como algunos han pretendido, sino porque lo suyo es invitar al jefe del Estado. Entonces invitan a los reyes. Los reyes deciden no ir. No sé si porque Pedro Sánchez les dijo que no fueran o porque dijeron no nos vamos a fastidiar el puente para ver la inauguración de Notre Dame. Por la razón que fuera, no fue. Podía ir un miembro del gobierno que le hubiera tocado al ministro de Cultura y el ministro de Cultura dijo que ni hablar. Yo me imagino también para no fastidiarse el puente. Bueno, pues España ha sido el único país de Europa que no ha tenido una representación, pero no porque no la hayan invitado, sino porque la han invitado y no han querido ir. Pues mándate que Leticia no vaya a París cuando le invitan y que vaya cuando no tiene que ir. Porque ya sabe usted que pasa mucho tiempo en la capital francesa. Pero es algo muy extraño porque Leticia es muy católica. O sea, realmente esto es algo que llama la atención. O sea que sí, o sea... Claro, porque claro, tampoco iba a ser la primera, ¿no? Que luego llega, se le pone cara así un poco extraña y acaba pintando pentagramas en el suelo. Qué maldad más grande, don Lorenzo, pero bueno. No la voy a comentar, en fin. En la Casa Blanca, alguno que ha pasado la noche dice que hay algo más que ruidos, ¿eh? Porque esa es otra, ¿eh? Es muy común en la Casa Blanca. Pero eso viene de lejos, ¿eh? Sí. Eso viene de lejos, porque, y fíjese si ha llovido desde entonces, la mujer de Lincoln le organizaba sesiones de espiritismo en la cocina. Sí. Que hubo un momento que Lincoln le tuvo que decir, córtate un poquito, Meritot, porque vamos, esto no puede ser, que me organices aquí la Casa Blanca para este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, así ha sido. Ahí en Notre Dame, bueno, por cierto, hablando de Notre Dame, ¿no? Estas cosas de la vida. Sale Macron felicitando a los sirios, a los yihadistas sirios por haber echado al Assad y luego se va a celebrar esa reapertura de Notre Dame olvidándose, entiéndanme ustedes lo de olvidándose, que el ISIS celebró el incendio de la Catedral de Notre Dame. Sí. Y lo denominó un golpe al corazón de los líderes cruzados. Bien, todo esto, pues supongo que Macron se la trae al fresco. Pero en estos momentos el ISIS en realidad pues ya se sabe que son los buenos siempre que vayan contra el Assad, ¿no? Y se hace la foto Macron con Trump. Recordemos que Trump también durante su primer mandato, pues tuvo ataques dialécticos más de Trump hacia Macron que de Macron a Trump. En esto Macron obedece muy bien y entonces Macron invitó a Trump a la ceremonia del Día de la Bastilla en el año 2017 y lo llevó a cenar a la Torre Eiffel. Y bueno, pues Trump le dijo que era un líder débil por haber aguantado lo de los chalecos amarillos y encima pues le dio una reprimenda por haberse acercado a China. Eso es lo que planteaba en su momento Trump. En esa reunión de Macron con Trump estuvo Zelensky, que la capacidad de este hombre, esto sí que habría que estudiarlo, ¿no? Es casi roza la bilocación lo del señor Zelensky, ¿no? Puede estar en tantos lugares a la vez, se cuela prácticamente en todos los sitios, ¿no? Hay voces en Francia que apuntan a la dimisión de Macron. Él ha salido públicamente, ha dicho que ni de broma, que va a seguir al menos hasta 2027. El presidente de la República no está obligado a dimitir si el gobierno cae. Fue reelegido en el año 2022 con mandato hasta 2027. En Francia el presidente de la República se elige durante 5 años. Muchos están diciendo que debería hacerlo, incluso dentro de su partido. Evidentemente Le Pen dice o pide su salida, Mélenchon también, pero dentro de su propio partido también hay algunas voces que le plantean esta idea y lo que les dice Macron es, pues no señores, porque si yo convoco elecciones ahora presidenciales las puede ganar Le Pen antes de que se pronuncien los tribunales sobre ese caso que tiene pendiente en marzo y por lo tanto pues sería prácticamente imposible que pudieran sacar a Le Pen de allí porque Le Pen ganaría. Según los sondeos ahora mismo y según los últimos resultados electorales, Le Pen podría ganar unas presidenciales. Entonces Macron no se va a ir. Durante la Quinta República solo 2 presidentes han dimitido, se han ido antes de tiempo, Pompidou. Pompidou es que murió.
Entonces, en este caso no es que dimitió, se lo llevaron. Bueno, no sí, sé a dónde. murió y además Pompidou anduvo sorteando un golpe de Estado. Sí. O Al sea, final porque se murió. Pompidou, exactamente, Pompidou porque se murió, porque efectivamente Era la época, además, años 70. iban a darle el golpe de Estado y lo sorteó como pudo. No voy a hablar de las veces que intentaron matar al general de Gaulle, porque Claro. fueron, pero infinidad que también de dimitió. ocasiones. Él dimite en el 69, en la segunda, cuando vuelve otra vez, tras perder un referéndum sobre la descentralización de Francia, entonces ahí se marcha. Hicimos 2 programas, un programa dentro de la serie del desarrollo de la Unión Europea, en el Gran Reseteo, sobre la figura de Charles de Gaulle. Estoy muy contento como quedó aquel programa, porque fueron además, don César, muy buenos. Mire que el nivel que tiene usted en el Gran Reseteo ahí le iba a tirar yo flores a usted, porque parece que y es extraordinario, pero los de Gaulle quedaron de fábula, vamos. Quedaron bastante bien, ¿no? Y entonces, en principio, pues Macron se queda, el chico de los Rothschild se queda. Que no nos tiene que extrañar que haya determinada simbología en Notre Dame, porque es de ahí, de casta le viene al galgo, ¿no? En este caso también, ¿no? De compás y escuadra y cartabón. Y finalmente me gustaría mencionar, aunque también lo han comentado en el boletín de noticias, es una de las noticias fundamentales en el ámbito económico, en Europa y también en Hispanoamérica, luz verde al acuerdo de Mercosur, la alianza sellada parte de una propuesta de la Comisión Europea. Depende de la fecha que cojamos para hacer la comparación, habrían sido entre 20 y 25 años de negociaciones. Hay que decir que esa alianza comercial con los países de Mercosur deberá ser ratificada todavía por los Estados miembros, por los 27 y por el Parlamento Europeo. Francia, Países Bajos, Polonia y Austria han manifestado sus reticencias, lo cual no quiere decir que vayan a votar en contra todos, cuidado, pero necesitarían el apoyo de otro más para alcanzar la minoría de bloqueo necesaria en términos de representación de población, porque para bloquearlo requieres 4 países, al menos 4 países, y el 35% de la población de la Unión Europea. Esto es lo que quiere aplicar Ursula von der Leyen a todas las decisiones dentro de la Comisión Europea, para así poder evitar el carácter de unanimidad que requieren algún tipo de acuerdos. En este caso no es así, no hace falta que sea unánime. Insisto, esto no implica que estos 4 vayan a votar en contra. Francia y Países Bajos, sectores agrícolas fundamentalmente perjudicados por este acuerdo arancelario de rebaja de aranceles, productos fundamentalmente primarios, en su caso son los que más le preocupan del sector primario, pero necesitarían otro apoyo más. Habrá mucha gente que esté pensando, bueno, a España también le perjudica al sector agrícola español. ¿España va a votar en contra? Pues evidentemente no. España no va a votar en contra de lo que determine Ursula von der Leyen. De hecho, ya el ministro Planas, el ministro de Agricultura, ha salido y ha dicho que España no va a votar que no, que está muy contento con el acuerdo y que además esto le va a venir muy bien a España porque tiene un sector primario competitivo. Después de haberle hundido al sector agrícola y ganadero español con infinitas regulaciones, utilizando la soga verde, aprovechando también el incremento de los costes energéticos derivados de las sanciones a Rusia, expropiándoles terrenos a los agricultores para poner aerogeneradores y paneles fotovoltaicos, ahora dice que somos una potencia agroalimentaria y que no debemos temer a la apertura comercial. Esto hace 30 años a lo mejor, Luis, pero ahora no. ¿Somos una potencia agroalimentaria? A pesar de todo lo que habéis hecho durante los últimos 30 años. ¿Se va a oponer el gobierno? Ya le digo que no. ¿Y Italia? Pues ahí puede estar la clave. Italia podría oponerse también. Con lo cual ya, si todos votaran estos 4, Francia, Países Bajos, Polonia y Austria, en contra, pues Italia podría también sumarse y tumbar este acuerdo Mercosur. Tampoco lo termino de ver, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones que han hecho los representantes del gobierno italiano diciendo que bueno, que podrían estar dispuestos a aceptarlo siempre y cuando se estipulara algún tipo de acuerdo para que los productos tuvieran los mismos controles y para que hubiera algún tipo de equilibrio laboral que hiciera que los agricultores de aquí no se vieran superados por la competencia en costes salariales de los países de Hispanoamérica. Pues al final ha salido adelante este acuerdo de Mercosur. También denota, esto es una gran derrota francesa, con lo cual denota también la propia debilidad del gobierno francés. Y si tenemos a un gobierno de Alemania débil, a un gobierno de Francia débil, a un Sánchez que hace lo que le digan los señores de Bruselas y a una Giorgia Meloni, que es presidenta del G7 y que bebe los vientos por esa cúpula de la OTAN, me parece a mí que mal resultado van a tener los agricultores y pescadores españoles. Pescadores que además hoy tenían una nueva noticia,
de verdad esto es inaudito, la Comisión Europea ha planteado recortar un 80% los días de pesca para la flota de arrastre española. El 80%. Recorte del 80%. Y de cada 10 días que salían ustedes de pesca, ahora solo pueden salir 2. Desde luego, lo de los políticos españoles en general, no solo el gobierno, la oposición del Partido Popular también, es de alta traición. Sí. Es de alta traición y no quito ni una palabra. Están vendiendo a España, están vendiendo la riqueza de España y están vendiendo el futuro de los españoles. O sea, es alta traición. Yo me imagino que todos tendrán el riñón bien cubierto después de todo esto, pero verdaderamente es que lo de España, a Dios gracias, sin muertos, o sin muchos muertos, pero vamos, es algo de verdad de país reducido a la condición de colonia, rebajado a la condición de protectorado. ¿Cómo puede ser? Si esto se lo dices a alguien en el siglo XVI, te hubiera mirado y hubiera dicho, tú estás loco. ¿Cómo puede ser que un burócrata de Bruselas pueda determinar los días que un pescador español puede salir a faenar en el Mediterráneo? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues no solo eso, sino que el Ejecutivo Comunitario plantea un recorte para algunas especies de 130 a 27 días de pesca al año. Cuando además los pescadores españoles ya han hecho un ajuste importante porque en los últimos 5 años han reducido hasta un 40% el número de días de trabajo. Y bueno, es que esto es para proteger al medio ambiente, para proteger la naturaleza. Cargándote al sector agrícola, cargándote a los pescadores, cargándote a los ganaderos. Y luego sales y dices, no, vamos a abrir ahora mismo todas nuestras puertas, ¿por qué no? Si nosotros somos una potencia agroalimentaria y no debemos temer a la apertura comercial. Después de años y años de tener al sector secuestrado, de comprarlo año tras año, con una política agrícola común, que ha sido un engaño, que era el abrazo del oso, que lo llevamos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues ahora estamos en la situación en la que estamos. Y con estos gobernantes al frente, ¿no? Pues luego alguno se extrañará. Y claro, aprovechando toda esta circunstancia también, pues ha dicho el Ministerio de Economía, pues ahora vamos a hacer una cosita, ahora que estamos terminando ya el año 2024, vamos a pedir otro paquete de fondos Next Generation antes de que acabe el año y vamos a aprovechar la catástrofe de la Dana para decir que necesitamos el dinerito. Y dice, pero es que este dinero luego va a ir a las víctimas. No va a ir a las víctimas en absoluto. Pero aprovechamos la Dana y pedimos más fondos Next Gen. Y en ello están. Quinto desembolso de fondos Next Generation, que según dice el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, tiene una llegada inminente. ¿Nos podría decir, Carlos Cuerpo, dónde está el resto del dinero que nos ha dado Bruselas? Miren, si no nos lo quieren decir a nosotros, porque a lo mejor no quieren, ¿no? Porque saben que les vamos a hacer un traje aquí, ¿se lo pueden decir, por favor, a las autoridades comunitarias? Es que las autoridades comunitarias tampoco lo saben. Tampoco se lo están pidiendo. Porque cuando vino aquí una misión auditora, ni siquiera los ministros se sentaron con la misión auditora. Y cuando la responsable de esa misión auditora fue a Bruselas y dijo, en España me han tomado el pelo, le dijeron, bueno, pues muy bien, pues ponte ahora a hacer otra cosa porque ellos tenían el visto bueno para que les tomaran el pelo a ustedes porque no hay ningún tipo de auditoría. Si se hiciera una auditoría externa de los gobiernos europeos y de las haciendas europeas en este momento, ninguno cumpliría los criterios ni siquiera para estar dentro de la eurozona. Fíjense lo que estamos diciendo. Y todavía no ha empezado el gran aumento de deuda de la mano del plan Draghi. Algo de lo que ya pues seguramente iremos hablando el año que viene, un 2025, que va a ser pues también de órdago, don César, para que nos vamos a engañar, ¿no? Dinero también hay para publicidad, ¿eh? También hay que decirlo. Sánchez ha decidido invertir en publicidad institucional un 142% más que Rajoy. Dice, oiga, ¿y a quién le está dando el dinero? Pues tampoco lo sabemos. Estamos ante el mayor reparto hecho nunca en publicidad de la historia, el de la máquina del fango, con 162 campañas por un importe de 140 millones de euros y un total, desde que está la presidencia, de casi 500 millones de euros para satisfacer a las furcias mediáticas, que por otra parte cada vez son más baratas. Las furcias mediáticas son más feas y más baratas. Entonces, de las que no les gustan a Ábalos, precisamente. Sí, efectivamente. ¿Veremos alguna factura de algún lupanar donde se haya pasado la tarjeta del sindicato, don César?
Tampoco sería la primera vez, ¿no? No sería la primera vez. Como no sería la primera vez que algún personaje que se dedica al periodismo también le pasaba las cuentas al periódico, a la revista. Yo recuerdo un personaje, no voy a decir el nombre porque además falleció hace unos años, que le acabaron quitando la visa oro que tenía del grupo editorial en el que estaba, porque era con lo que pagaba las salas de masajes. Sí. Claro, se ve que en algún momento era un personaje, por cierto, que yo alguna vez comí invitado por él en algún restaurante de lujo y dejaba unos propinazos verdaderamente de impresión. O sea, yo me quedé absolutamente sorprendido de las propinas que dejaba. O sea, una cosa que tú decías, pero madre mía de mi alma, ¿cómo se pueden pagar estas propinas? Y entonces un día me enteré de que las salas de masajes pues también las pagaba con la visa oro del grupo mediático al que pertenecía, y se ve que alguna secretaria debió de revisarlo y dijo, oye, que este señor está en Casa Kitty cada 2x3, por decir un nombre, y le acabaron quitando la tarjeta. Una secretaria enfadada también, ¿no? Porque en alguna ocasión algún regalito no le llegaba, ¿no? No lo sé, eso ya lo ignoro. Y pasó también con algún nacionalista catalán eterno diputado que iba a los prostíbulos del sur de Francia. O sea, era discreto, seguramente porque era católico, y entonces en vez de ir a los de Cataluña, se iba al sur de Francia a gastarse el dinero, y hubo un momento que también saltó la cosa y le quitaron la tarjeta oro, por lo menos una temporada. Por cierto, personaje relativamente divertido, porque cuando se aprobó aquellos bonos patrióticos catalanes y le preguntaron por los bonos patrióticos, él dejó muy claro que no los iba a comprar. Muy propio de un nacionalista catalán que cree que la perla es la pela. Y también porque en cierta ocasión, haciéndole una entrevista a una reportera de televisión, le preguntó si llevaba sujetador, lo cual es él, a la periodista, claro, lo cual es verdaderamente notable. Era el sector católico del gobierno de Pujol. Algún presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores también iba a lugares de prostitutas que estaban justo enfrente de uno de los mayores periódicos económicos de España. No debía de tener miedo de que le vieran. No debía de seguramente tener porque miedo. Coincidía con alguno de estos directivos allí. Seguramente se encontraban por allí y algunos todos, de silicio en muslo, también se lo digo. Sí, no, hombre, yo he conocido acosadores que eran de silicio en muslo. Que porque uno ha sido muy ingenuo con algunas cosas, pero cuando una de las acosadas me lo contó y todo lo demás, le dije, pero si es del Opus. Y me dijo, si yo te contara del Opus. Y ya con el si yo te contara yo me callé, porque efectivamente la persona que me lo decía era una persona muy fiable, ¿no? Y este era un personaje de cuidado, Sí, no era el único. Vamos a tener hoy programa de historia, ¿no, César? El último del año. Hombre, por favor, hoy acabamos con Fernán González y acabamos con el año, que no podemos acabar mejor que con la independencia de Castilla, vamos. O sea, bueno, tal y como va la cosa, lo mismo vas a tener que volver ahí, pero claro, hombre, por favor, hoy acabamos con el Así fue España. Esta semana nos vamos despidiendo de la gente hasta el año que viene, y no voy a decir a quién, pero le adelanto que la entrevista del viernes, para ser el último espacio del año, va a ser una bomba, y además estoy convencido de que a la gente le va a encantar, pero hasta ahí puedo leer, que decían en el 1, 2, 3. Bueno, le veo ahora en un ratillo. Estaremos pendientes con César, en tierras castellanas. Esté usted pendiente, sí, se lo ruego. Abrazos, hasta dentro de un ratito. Hasta ahora.